Segunda intervención, recordando la metodología, solo para su información, el personal de la moderación está atrás, les va a hacer un anuncio de tiempo para hacerlo lo más ágil posible. En la siguiente intervención va a participar la doctora Teresa Núñez Martínez, jueza constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, quien nos presentará la siguiente ponencia, Ius Constitucionale Comune, una alternativa para Latinoamérica. Señor jueza, tiene el piso. Buenos días con todos. Primero quiero darles la bienvenida a Ecuador, a esta linda ciudad de Quito. Es un placer para nosotros recibirlos. La mañana de hoy nos convoca esta primera mesa que abordará los aportes de las altas cortes al Ius Constitucionale Comune. En esos días, preparando esta conferencia, uno de mis colegas jueces hacía una reflexión, que era desde dónde abordar el Ius Constitucionale Comune, si desde los derechos humanos, desde la democracia o desde la idea de un Estado de derechos. Y para Ecuador, un Estado de derechos. Por ello, creí pertinente recordarnos qué es una constitución y partir de la idea que una constitución encarna un pacto social cuyos principios rectores han sido aceptados por una mayoría. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo volvemos una realidad ese pacto? Frente a los desafíos estructurales que enfrenta una región diversa como Latinoamérica, desafíos que se relacionan a la sociedad en general, a la política pública en seguridad, educación, salud, por ejemplo, al ordenamiento jurídico, y a una realidad que van a enfrentar nuestras cortes en la región, como es velar por el cumplimiento de los derechos económicos y sociales en una comunidad con grandes desigualdades internas que son de diverso origen, reconociendo además la necesidad de crear las condiciones necesarias para hacer efectiva esa democracia, el Estado de Derechos y los derechos humanos. Este desafío, a mi criterio personal, algunas veces fueron pensados por los constituyentes latinoamericanos, pero otras no, reflejándose esa realidad en la diversidad de los ordenamientos jurídicos de la región, y notando principalmente que en las últimas décadas se va a producir una apertura en esos ordenamientos jurídicos estatales hacia un trato común al derecho internacional público, transformando la esencia del constitucionalismo, teniendo presente que Latinoamérica es una región donde el debate acerca de lo constitucional está en el día a día de todos los ciudadanos. En ese contexto nos preguntamos entonces hacia dónde va ese desafío de realizar la promesa del reconocimiento de los derechos. Si pensamos que todos ellos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, mirando a los sujetos de derechos de manera general y a las garantías establecidas en nuestras sociedades para su protección, teniendo presente una mirada global del derecho que permite a los distintos ordenamientos jurídicos actualmente tener una orientación común, es decir, un punto de encuentro que a lo mejor es un punto de encuentro de carácter regional. En este marco, a mi modo de ver, cobra importancia un desafío, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos y sociales, siendo entonces una labor prioritaria de los tribunales la protección de grupos sociales marginados o de grupos considerados tradicionalmente excluidos. Y para ello, quiero tomar yo una cita inicial de un grupo de trabajo de Max Planck, en el cual señala, y abro la cita: por esta razón, el principio de igualdad no se comprende como una mera prohibición de la discriminación, sino que requiere más bien el reconocimiento, así como la superación de al menos las formas más grotescas de desigualdad social y al menos una parte de retribución por parte de un Estado social, y cierro la cita. Las Cortes, entonces, deben, en el marco de la aplicación de este Ius Constitutionale Comune, aplicar esos derechos económicos y sociales sin desconocer que es un contexto difícil, a pesar de que no se cuenta muchas veces con una legislación adecuada o con una administración social
debidamente desarrollada. De esta manera, un creciente derecho constitucional latinoamericano va a empezar a notar algunas cosas. Primero, el contenido transformador en los ordenamientos jurídicos de los derechos humanos. Segundo, que estos derechos van a ser cada vez más relevantes en el día a día de la vida de una sociedad. Y tercero, el papel trascendental que van a jugar la labor interpretativa de las Cortes y sus juzgamientos al momento en que enfrentan casos concretos que están sometidos a su conocimiento. Y en este punto es importante observar también que los países de Latinoamérica han descubierto en las normas internacionales de protección de derechos humanos quizás mejores principios que los contenidos en sus propias constituciones. Y en este punto considero relevante destacar que esto nos lleva a la interamericanización del derecho, que parte del reconocimiento de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno de un Estado, pero además la puntualización y distinción entre los tratados internacionales en general en cualquier materia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que va a producir distinción en relación a su aplicación, a su jerarquía y a los principios interpretativos que se van a plasmar al momento de aplicar las situaciones concretas de cada caso y al momento de juzgar, originando de esa manera lo que todos vamos a reconocer como bloque de constitucionalidad, destacando que muchas veces vamos a observar que estos convenios e instrumentos internacionales son mecanismos idóneos para resolver problemas que son transfronterizos y que a lo mejor unifican criterios que brindan mejores soluciones, orientando procedimientos y reconocimientos de derechos, pero también de garantías. Estos tratados y convenios internacionales, entonces, van a ser incorporados por referencia de las propias normas constitucionales de nuestros países a esos ordenamientos jurídicos sin necesidad de que ellos se encuentren debidamente individualizados. En consecuencia, van a jugar un papel preponderante dentro del ordenamiento jurídico de los Estados. Aquí quisiera yo entonces observar que para su aplicación las Cortes nacionales, las Cortes locales, van a necesitar observar ciertos principios que ayuden a estructurar, a interpretar y aplicar de manera concreta las distintas situaciones que se empiezan a presentar. Principios como el pro homine, la aplicación directa, la no regresión, la no restricción de derechos y sobre todo la cláusula abierta va a permitir estructurar y orientar a quienes tenemos la labor de juzgar. Y en este enunciado creo que la cláusula abierta juega un papel trascendente, porque nos invita a observar a los ordenamientos jurídicos no con una mirada interna del Estado, sino con una mirada global, observando lo que el acervo jurídico internacional tiene para todos nosotros, reconociendo dentro de ese acervo jurídico internacional no solamente a los tratados formalmente creados, como pudieron haber sido mencionados en algún momento como un Jaló, sino también a esos otros documentos internacionales y que integrarían lo que conocemos como un soft law, en el cual cada Estado tiene la tarea de darle el valor y la vinculatoriedad que tiene para su ordenamiento jurídico. El Ecuador tiene una rica experiencia jurisprudencial que creo que va a ser interesante de compartirla más adelante. De esta manera, nosotros llegamos al control de convencionalidad, es decir, en la aceptación del derecho mirado como un todo integrado que parte de lo regional, pero que no se cierra en lo regional, sino que se agota en la globalidad. Esa interamericanización es un mecanismo de virus constitucional común en derechos humanos y en Latinoamérica expresados a través de esta cláusula abierta, del bloque de constitucionalidad, de los controles de convencionalidad, pero sobre todo en el reconocimiento de los derechos y las garantías establecidas en nuestras constituciones, en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, con la concepción de que esto jamás excluirá los derechos derivados de los sujetos de derechos que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Esto permite observar ciertos temas que nos convocan hoy en Latinoamérica. El primero de ellos, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y una mirada nueva acerca de quiénes son los sujetos de derecho. Segundo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente la autonomía para administrar su derecho propio. Tercero, quizás la ampliación del ámbito de control constitucional por parte de la Corte
a las otras funciones del Estado, ante las graves crisis democráticas que enfrentan la generalidad de los países de la región, la obligatoriedad del precedente constitucional y el paradigma transformador de la jurisprudencia en la creación de derecho, el rediseño de los mecanismos de modificación constitucional que permiten establecer esa rigidez para evitar que nuestras constituciones estén sujetas a los cambios políticos de la región. Esto se vuelve una realidad que permite mirar a Latinoamérica desde los derechos, la vida democrática de sus pueblos y la vigencia del Estado de Derechos. Ejemplo de ellos, hay muchos y cada uno de nosotros puede aportar con su jurisprudencia local. A manera de un ejemplo general, en el Ecuador, las doctrinas, por ejemplo, de protección integral en materia de niñez fueron construidas por parte de la jurisprudencia de la Corte, articulando convenios internacionales, pero también las recomendaciones de las plataformas de trabajo de Naciones Unidas, así como las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas. En materia penal, el desarrollo del doble conforme en Ecuador es el producto de aceptar y desarrollar los estándares y no solo la jurisprudencia de un sistema interamericano. Y por último, como estamos hablando de un diálogo, este diálogo, si bien puede venir de cortes y órganos internacionales hacia cortes locales, también es un diálogo que va de cortes locales hacia el mundo. El Ecuador tiene un interesante desarrollo en derecho a la naturaleza, especialmente en temas de los sujetos de derechos como son los animales. Y en ese punto quisiera notar que no se vale solo de un estándar creado por el derecho, sino también el aceptar que la evolución actual del derecho nos lleva a observar como una ciencia que se acepta y se relaciona con otras que ayudan a mirar la interdisciplinariedad del mundo. Muchas gracias.